espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta. Vale, bones tardes. Com cada mes, com cada final de mes, tenim aquest espai dedicat a la fisioteràpia, patrocinat pel Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Samira Rembes. Hola, Samira. Hola. Ya hace un buen rato que estamos aquí hablando y tal, sí. Porque me está explicando, Samira practica la fisioterapia y me ha estado haciendo una clase de pronunciación, porque ella trabaja con el PNI, o que se llama psiconeuroinmunología. A ver, lo he dicho bien, ¿no? Sí, psiconeuroinmunología, sí. ¿Cómo decidiste formarse en algo tan raro? A ver, esto suena raro, esto de psiconeuroinmunología, sí, PNI, tal. ¿Qué es eso? A ver, explícamelo. La verdad que es un nombre largo. Sí, la psiconeuroinmunología o PNI es una ciencia moderna que surgió en los años 80 de la necesidad de entender al cuerpo en su forma conjunta, en global, ¿no? Uh-huh. Y fue desarrollada por los estadounidenses Adler, Cohen y Felten. Nunca sé bien quién era quién, pero bueno, de ahí el nombre de psiconeuroinmunología, ¿no? Porque era un psicólogo, un inmunólogo y un neurólogo. Vale, y la PNI es una ciencia que estudia la relación entre los diferentes sistemas del cuerpo. Y para entender esa relación estudia en profundidad la fisiología y biología molecular humana. Y esa a su vez la enlaza con el contexto y la vida de las personas, ¿vale? Y a través de ella pues entendemos cómo a través de múltiples mecanismos de acción el contexto y el estilo de vida puede generar ciertos síntomas y disfunciones o también patologías, ¿vale? Y esta ciencia al final a mí me llamó mucho la atención. Ya en su momento en la universidad cuando estudié ya me hablaban de ella. Muchos profesores míos, fisios y también osteópatas, ya en el 2010 ya nos hablaban en la universidad, ¿no? De la psiconeuroinmunología. A lo mejor no con este nombre, pero sí nos hablaban de la microbiota, que más adelante explicaré qué es, ¿vale? Y siempre daba mucho hincapié en que tenemos que tratar a las personas, ¿no? Desde todos los aspectos, ¿no? De su vida, no solo centrarnos en un aspecto. Entonces ya me llamó mucho la atención, ¿no? Porque nos hablaban de la relación entre los órganos y el dolor muscular y cómo tratando, ¿no? Los órganos también podemos abarcar problemas de dolor muscular. ¿Vale? Y entiendo yo, por ejemplo, en todo esto que hablas tú de todo el cuerpo y que te resulta, el aparato digestivo, lo que come, la exposición al sol, la naturaleza, lo que es el cuerpo de la persona cada día, todo eso influye en la salud de la persona. Sí, por supuesto. En eso, ¿y qué trabajo hacéis vosotros para decirme a mí, a ver, lo que comes tú, el aparato digestivo y tal, la función eso del PNI que hacéis vosotros? ¿Estudiáis esto? ¿En qué influye esto? Sí, a ver, estudiamos sobre todo... Perdón, es que es difícil entender que entendemos siempre el fisio de una forma y de otra, ¿no? Entonces, claro, entendemos... Vale, ¿cómo entendemos eso? ¿Qué hace un fisio con ese tema de que dice, a ver, usted, yo vengo a ver a un fisio y tú me dices, a ver, ¿qué come usted? Yo digo, bueno, vamos a ver, Claro. Dímelo. Sí, a ver, te lo cuento. Ya de base yo creo que no, como también muchos de mis profes eran también osteópatas y en la osteopatía también ya se tiene una visión muy global, ¿no? Y entonces yo ya como fisioterapeuta, antes de empezar estos estudios, ya hacía una entrevista a la persona muy amplia, donde también ya te preguntaba, a lo mejor tienes problemas digestivos, ¿no? ¿Cómo vas de vientre? ¿Qué comes? Porque al final eso me da información de cuánta inflamación puede haber en el cuerpo, ¿no? Y si a lo mejor tienes intolerancias, problemas digestivos, te alimentas mal, no te mueves, no te expones a la naturaleza y al sol, al final en el cuerpo se acumula mucha inflamación, ¿no? Y eso también agrava problemas musculares y articulares, ¿no? Y de ahí, ¿no? Al final, como fisio, eso es primordial también entender eso, ¿no? Y por eso
decidí empezar a estudiar este ámbito, ¿no? Este campo de la psiconeuroinmunología, para poder entender realmente, ok, ¿por qué esta persona haciendo ejercicio, ¿no? Enseñándole ejercicios terapéuticos, aplicando técnicas de fisioterapia tradicionales, no mejora, ¿no? Y al final, pues yo veía que hay algo más, ¿no? Y ahí la necesidad de... ¿Qué te llevó a estudiar esto, a especializarte en esto? Al final... No sea por el nombre. Porque... No, el nombre, la verdad, a mí me costó, al principio me costó mucho. No, yo es que me has dado una clase antes, a ver, Tony, dilo bien. Bueno, ¿Qué te llevó a esto? Pues al final eso, que ya en la uni pues me pareció muy, muy curioso, pero como que se quedó ahí, ¿no? Lo dejé como en stand-by, era algo que siempre me llamó la atención también, ¿no? La parte digestiva, alimentación y demás, pero al final fue por un tema también muy personal, ¿no? En 2019 mi pareja tuvo un accidente laboral bastante bestia, ¿vale? Y estuvo pues fuera de combate, tanto física como mentalmente. Y bueno, yo estaba de viaje, estaba fuera de la isla bastante tiempo y bueno, él se puso a investigar y me dijo, mira, he encontrado esto de la psiconeuroinmunología. Y digo, ostras, sí, yo lo conozco, ya de antaño de la universidad. Y a partir de eso, ¿no? Fue como, vale, tengo que formarme en ello. Porque él le costó mucho esfuerzo, ¿no? Y dedicación por su parte para recuperarse y hizo muchos cambios en su vida, ¿no? Y realmente las herramientas que le ofrecía la PNI, la psiconeuroinmunología, pues le ayudaba mucho, ¿no? a mejorar. Y eso fue lo que realmente a mí me llevó a estudiarlo. Y también por un tema personal, que más adelante... Aparte, has visto que el resultado ha sido positivo. Sí. Hacerlo te ha ido bien. Y yo digo, cuando viene un paciente a verte, o sea, va a ver, bueno, voy a ver a Samir, a ver con eso raro del PNI o del... Bueno, PNI, digamos PNI... Sí, es más fácil, más corto. Es más corto, eso lo he pedido enseguida. Hacéis un estudio, evaluáis al paciente, hacéis lo que se llama la anamnesis, la entrevista y tal. ¿Qué pedís que hacéis en esa entrevista? ¿De qué te sirve? Porque yo tengo entendido que hacéis, me ha dicho antes, una entrevista que 2 horas, primero una, luego otra. Sí, yo en una sesión de PNI, ¿no? Yo separo un poco la fisio de la PNI. Sí que es verdad que si una persona me viene como fisio clásica, ¿no? Ya tengo esa visión global, integrativa, ¿no? Y transversal. Entonces yo ya muchas veces ya entro un poco, pero bueno, voy tanteando y si veo que la persona tiene interés y ganas de ir un paso más allá, pues le ofrezco de hacer una sesión aparte donde ya nos metemos en hacer una anamnesis, ¿no? Una entrevista mucho más exhaustiva, ¿no? Entonces estamos 90 minutos, pues la persona me explica su sintomatología, ¿no? En detalle, ¿no? Si hemos detectado también problemas más allá de físicos, ¿no? A nivel muscular y articular. Y me describe toda la sintomatología, que lo mejora, que lo empeora, cuándo empezó, ¿no? Para encontrar un poco la causa, ¿no? Normalmente no es una causa, sino son muchas, ¿no? Y al final siempre miramos todo el tubo digestivo, ¿no? De boca a ano, qué está pasando, ¿no? Cómo están las mucosas, qué sintomatología hay. Y al final también muchas veces pasa que las personas normalizamos síntomas, ¿no? Mucho. Yo me incluyo, ¿vale? Porque yo tengo celiaquía, pero se me diagnosticó muy tarde, a los 25, y lo tenía de toda la vida, ¿no? Y la celiaquía, para quien no lo sepa, es una enfermedad autoinmune que está relacionada con el gluten, ¿no? La gente normalmente asocia a... Es una persona celíaca, vale, es intolerante al gluten, pero va mucho más allá, ¿no? Es una enfermedad autoinmune. Entonces no basta con quitamos gluten, ¿no? De ahí también, ¿no? Mi necesidad de entender más el cuerpo, ¿no? Entonces al final con las personas con las que trabajo vamos muy en profundidad y vemos qué factores, tanto físicos como emocionales, están influyendo sobre la sintomatología actual, ¿no? Y cómo podemos abordarlo. Y ya después yo le doy ciertas pautas y recomendaciones y también tengo un equipo bastante grande con el que trabajo. Trabajé también con una ginecología, o sea, sí. También en ese aspecto, o sea, a nivel de la mujer, también el tema de, yo qué sé, reglas dolorosas y Exacto. tal. Y eso
tiene influencia en el cuerpo. Vamos a ver, si uno no está bien le puede doler la Sí. parte lumbar o tal, pero ¿cómo se resuelve esto en un PIN, por ejemplo, una persona que viene con un problema de ese tipo? Sí, sí, claro, el dolor de regla, ¿no? Las reglas dolorosas, que también es lamentablemente un tema que está muy normalizado, pero la regla no debería doler, ¿vale? Es un proceso fisiológico que no debería doler, un poquito, pero nunca llegar a un extremo de no poder ir a trabajar, hacer vida normal o tener que tomar analgésicos, ¿no? Entonces muchas mujeres se quejan de eso y a lo mejor vienen a consulta porque también tienen mucho dolor de espalda baja, ¿no? Zona lumbar, nivel de caderas y demás. Y entonces mi trabajo, ¿no? Desde la PNI pues es también mirar, ¿no? Qué factores físicos hay, ¿no? Si veo que también puede haber a lo mejor algún bloqueo mecánico, alguna contractura, siempre derivo a mis compañeras de fisio de suelo pélvico, que para mí son primordial, o sea, las quiero mucho porque hacen un trabajo estupendo, y conmigo pues hacemos cambio de alimentación, suplementación específica, ¿no? Porque al final, cuando hay dismenorrea, que es el término médico, digamos, para el dolor de menstruación, siempre hay un problema con un exceso de inflamación, ¿vale? En la zona y una incapacidad del organismo para lidiar con esa inflamación, ¿no? Y también hormonas que se acumulan, que el cuerpo no es capaz de detoxificar como toca, y al final todo eso, ¿no? De forma muy simplificada, pero eso al final genera ese dolor en exceso, y a través de la alimentación, cambios de hábitos, deporte, ¿no? Exposición al sol, súper importante, la vitamina D. ¿Problemas urológicos, por ejemplo, en varones? También tengo, yo casi el 80-90% de mis pacientes son mujeres, pero hombres también tengo, que también le doy mucha importancia al suelo pélvico. Sí, pues parece que nos olvidamos también que también hay problemas de ese tipo. No, me parece bien que lo digas, porque muchos hombres, de hecho, me vienen a consulta, y mujeres también, que directamente ni saben lo que es el suelo pélvico, ¿no? Y muchos hombres, pero también mujeres, piensan que solo las mujeres tenemos suelo pélvico, ¿no? Y como que se asocia solo a las embarazadas y punto. Y entonces los hombres pues también, ¿no? Aunque es verdad que yo con hombres tengo menos experiencia a ese nivel, pero sí que, por ejemplo, en tema de estreñimiento, sí que he tratado algunos casos que al final, si hay mucho estreñimiento, eso también afecta al suelo pélvico. Entonces tenemos que trabajar tanto desde técnicas de fisioterapia a nivel de suelo pélvico, ¿no? Como también hacer esos cambios a nivel de hábitos y demás, para que realmente la persona, ¿no? Haga deposiciones como toca y vaya de vientre a diario. Vale, o sea, es que a veces los hombres parece que estamos fuera de todo. O sea, no. Estáis. Yo os incluyo. O con incontinencia urinaria, con dicen, no, somos mujeres. Vamos a ver, que también los hombres también tenemos nuestros problemas. O sea, sí, justo lo que hablábamos también antes. Hay que también ahí. Y digo yo, ¿qué ha aportado el PNI a nivel clínico para llevar a cabo un abordaje integrativo? ¿Qué aporta? ¿Qué me ha aportado a mí? ¿Qué aporta a nivel clínico ese tipo de técnica? Al final te aporta muchas más herramientas, ¿no? Y tener sobre todo esa visión de detectar ya antes, que a lo mejor otro profesional que no tiene esta formación, detectar realmente, cuánto impacto tiene, por ejemplo, la parte emocional, ¿no? Que yo le doy mucho peso. No soy psicóloga, no me meto en este campo, pero sí que mi función ahí es guiar a la persona, de realmente hacerle ver, vale, esto sí que tiene un impacto muy potente en tu sintomatología física, ¿no? Porque yo siempre digo, el ser humano es el rey y las reinas de la somatización, ¿no? Entonces, somatizar algo, ¿no? Es a través del cuerpo manifestar un síntoma, un dolor, ¿no? Pero que a lo mejor te viene por una herida del pasado, no trabajada, ¿no? Entonces, tener esa visión de detectar tanto a nivel físico, ¿no? Problemas digestivos, como también problemas a nivel emocional, el impacto que tienen, ¿no? En la persona. Por ejemplo, migrañas, ¿no? Que también nos vienen muchas personas con migrañas a consulta de fisioterapia, ¿no? Y donde a lo mejor ya han probado de todo. Perdón, es que a mí me llama la atención el hecho de que una persona tenga migrañas
y vaya un fisio. O sea, es que hay cosas que son curiosas que a través del programa voy aprendiendo mucho de vosotros. Pero es verdad que, no sé, por norma general, a nadie se le ocurre tener un dolor de cabeza constante o decir, me levanto con dolor de cabeza, y bueno, tengo que ir a un fisio, ¿no? Nadie se lo piensa en eso. O sea, tomamos una pastilla de esa del dolor o tal y ya está. Pero a nadie se le ocurre que el estilo de vida que lleve una persona puede ocasionar ese tipo de dolor de cabeza. El trabajo te produce el estrés y tal, digo yo, pero no se me ocurre. O sea, ¿qué decimos? Tengo dolor de cabeza, tengo que ir a un fisio. ¿No? ¿En qué casos? ¿O el estrés, o la forma de vida, o influye todo eso y se puede resolver con fisioterapia? Sí, al final, claro, normalmente la persona que acude a un fisio por migrañas, ¿no? También tiene un nivel de conciencia más alto, a lo mejor, o ya de base es alguien que no le gusta tomar pastillas, o que no suele ir al médico, o que ya ha pasado por todo eso, y al final le han dicho, aquí no hay nada orgánico, esto es tensional, ¿no? Es la musculatura cervical, ve al fisio, ¿no? Entonces, muchas veces nos encontramos con casos así, donde a lo mejor ya hemos hecho de todo a nivel de fisioterapia tradicional y no mejora, ¿no? Y entonces, en la anamnesis que yo hago, detecto hay muchos problemas a nivel digestivo, ¿no? La mucosa está dañada, ¿no? Que a lo mejor hay mucho reflujo, acidez, hinchazón, diarrea, ¿no? Entonces vemos que las mucosas a nivel intestinal están dañadas, ¿no? Entonces, una de las causas de la migraña, ¿no? Es un exceso de histamina, que es una histaminosis, ¿no? La histamina es una sustancia que interviene en cualquier proceso alérgico, ¿no? Seguramente has escuchado los antihistamínicos, ¿no? Cuando tenemos alergia, pues tómate un antihistamínico, ¿no? Entonces, la histamina per se no es mala. El problema es cuando el cuerpo no tiene la capacidad de degradarla. Entonces, a nivel de mucosa se produce la DAO, que es la principal enzima que, digamos, rompe esa sustancia y hace que se detoxifique. Entonces, si se acumula, eso puede dar dolor de cabeza, ¿no? Y ahí mi visión, ¿no? A través de la PNI, pues me da las herramientas de detectar, vale, ok, a lo mejor el problema es y nadie lo había pensado antes. Y la forma de que uno vive cada día, el trabajo, la tensión, el para arriba, eso también influye también en la circulación, en todo lo demás. Claro, al final el contexto, eso lo pides tú al paciente, ¿no? Sí, claro, siempre. ¿No? O sea, el trabajo primordial, ¿no? Pregunto, ¿qué trabajas? ¿Te gusta tu trabajo? ¿No? Eso también es una pregunta muy importante. Si tienen empleados o no, si son autónomos, si están contratados, ¿no? Al final todo eso me da información. También pregunto un poco a nivel familiar, todo el contexto, ¿no? Y al final el día a día de una persona, pues por supuesto tiene un impacto en la sintomatología, ¿no? De esa persona. No, nunca lo pensaba. No, es así. O sea, entiendo que, por ejemplo, el trabajo que hagas tú te puede causar fatiga o te puede causar cualquier cosa de esas, pero no entendía. He oído muchas veces la osteopatía es una forma global y tal, pero a veces una persona por un tema interno de aparato digestivo o cosa tenga un problema de migraña y tal, nunca lo había relacionado. Creo que es una cosa es una faceta muy interesante porque es un estudio que no se limita a una rodilla. O sea, Claro. Es mucho más amplio, ¿no? Sí, la verdad que es bastante amplio y yo, dado que tengo una enfermedad autoinmune, me quiero especializar también en enfermedades autoinmunes porque 1 de cada 4 mujeres tiene una enfermedad autoinmune. Siento no sé el dato de los hombres, no es por excluir a los hombres, pero... Bueno, luego te lo iba a preguntar. No lo sé, ¿vale? Pero entonces, claro, al ser también un tema personal, a mí me parece muy, muy interesante y hablando, ¿no? de migrañas y aparato digestivo, ¿no? Por ejemplo, la celiaquía es una enfermedad que normalmente la gente solo asocia al tubo digestivo y a problemas intestinales, pero es una enfermedad multisistémica. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede manifestar en un dolor muscular, articular, ¿no? En dolor de cabeza, problemas a nivel de regla, ¿no? Por ejemplo, la etiqueta de fibromialgia, al final es una etiqueta, ¿no? De un compendio de muchos síntomas
que se meten en el saco de la fibromialgia, ¿no? Y detrás de muchas fibromialgias hay una celiaquía no diagnosticada, ¿no? Y la celiaquía al final, eso es mi campo de batalla, porque yo con los médicos y las médicas que estudié, insisten mucho, ¿no? En que hay que hacer un estudio para descartar la celiaquía, pero muchas veces lamentablemente se quedan en sangre. ¿Qué pasa? Los anticuerpos en sangre se pueden negativizar, hay muchos falsos negativos, ¿no? Fue mi caso también. Sí, sí. Entonces esto al final, pues si tú sabes todo eso y puedes transmitírselo a la persona, de repente se les abre un mundo. En este caso sería de paciente a paciente, ¿no? Sí, también. O sea, a mí también me da una ventaja, ¿no? Te da una ventaja porque tú también lo padeces. A ver, tienes esa sintomatología y bueno, es que te pasa esto. Pues sí, pues me ha acertado. No es que no te haya acertado, es que yo también lo tengo, ¿no? Claro. O sea, te da una cierta... Y a ver, antes has dicho una palabra que, oye, son palabras que tengo que aprender en el diccionario. Microbiótica. Microbiota. Sí. Microbiota, ¿ves? Ahora ya vas a reír. Microbiota. ¿Qué es eso, microbiota? ¿Por qué uno va por el mundo y dice, soy microbiota? Y dice, ¿de qué me habla esta mujer? Vale. A ver. Sí, la microbiota es lo que antiguamente conocíamos o no coloquialmente conocemos como flora intestinal, ¿vale? Que a lo mejor te suena más, ¿no? No, eso sí. Vale, pero entonces la microbiota es realmente no es muy fácil, ¿no? Es el conjunto de microorganismos que conviven dentro de nosotros, o sea, bacterias, virus, hongos, protozoos, arqueas, helmintos, toda clase de bichitos, ¿vale? Conviven dentro de nosotros. O sea, realmente somos más bichos que humanos. Hay muchos bichos, sí, suena un poco curioso e incluso alarmante, pero es así, ¿no? Sabemos a día de hoy que tenemos el doble de células microbianas que células humanas, ¿no? Y ya a nivel genético es una locura, ¿no? Tenemos unos 20.000 genes humanos y más de 2 millones genes microbianos. O sea, para que te hagas una idea, ¿no? Al final ellos mandan. Solo somos yo no sabía que tuviera tanto. Solo somos el huésped. Vale, es decir, si ellos están contentos, nosotros estamos bien. Si ellos están en guerra y se están peleando entre ellos, nosotros estamos mal, ¿no? Entonces, al final, en la psiconeuroinmunología, ¿no? La microbiota es una parte fundamental, ¿no? Es uno de los campos que más se estudia, ¿no? Y siempre os digo en consulta que la microbiota es como un bebé recién nacido, ¿vale? O sea, a día de hoy ya sabemos lo suficiente para poder trabajar con ella y ver resultados espectaculares, pero es un bebé recién nacido que aún nos queda muchísimo por descubrir, ¿no? Y a ver, hoy he aprendido un montón de palabras. Esto parece pasapalabra, iba a hacer propaganda. Entiendo yo, por ejemplo, que todo está relacionado, ¿no? O sea, el cuerpo todo relaciona una cosa con otra. ¿La eubiosis qué es? Vale. A ver, yo te voy a explicar porque veo palabras raras y digo, explícamelo porque, a ver, que me aclare yo. Vale. Sí, la eubiosis es realmente el estado de equilibrio de la microbiota, ¿no? Entonces, cuando hay una disbiosis, ¿no? Es un desequilibrio de esos bichos, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene una disbiosis es cuando aparecen síntomas, ¿no? Diarrea, estreñimiento, hinchazón, gases, reflujo, acidez, ¿no? Y que al final eso es síntoma de que algo no va como debería. Entonces, lo que buscamos es que estemos en un estado eubiótico, ¿no? En un estado de equilibrio. Al final de buena salud es el equilibrio, ¿no? Exacto. Entonces, y para alcanzar ese equilibrio a nivel de microbiota, ¿no? Y también para nosotros, ¿no? Al final es importante, ¿no? Conocer el contexto, el estilo de vida, ¿no? Cómo está la persona, qué hace en su día a día, qué come, se mueve, no se mueve, sale fuera, está todo el día dentro de casa, ¿no? Una nutricionista y profesora estadounidense, ella dijo, Judith Stern, ella dijo, la genética carga el arma, ¿vale? Y el medio ambiente aprieta el gatillo. Y así es, ¿no? Es para entender, ¿no? La genética, al final nacemos con ciertas papeletas, pero después eres tú o tu contexto el que realmente después hace que esa genética se dispare o no.
Y trabajáis también en equipo multidisciplinar, imagino yo, no solo el fisio, sino que el paciente que venga, trabajáis con relación entre sanitarios para los tratamientos igual, ¿no? Sí, yo llevo años colaborando con otros pues, fisioterapeutas especializados, psicólogos, médicos, nutricionistas, ¿vale? También entrenadores físicos, porque considero que al final es primordial, ¿no? Y en el centro donde estoy, en Senfi, pues también somos un equipo multidisciplinar. Y yo considero que eso es clave, ¿no? Para poder realmente ofrecerle al paciente, a la persona, ¿no? Un servicio completo, ¿no? Y realmente poder abordar. Ya, por ejemplo, una persona, para ser ya porque terminamos el tiempo, siempre estamos con el tiempo justo. Que digo yo, si una persona tiene o se encuentra cansado, tiene algo que no funciona, que aconsejáis ir al médico, hacer analíticas y tal, y a través de eso vosotros desarrolláis una función saludable o algo de ese tipo. ¿Cuándo aconsejas que venga? Por ejemplo, ¿cuándo me aconsejas a mí que viniera a verte? Vale, a ver. Por ejemplo, yo estoy muy sano, ¿eh? Pero, dime tú, a ver, Tony, ¿cuándo crees tú que yo tendría que venir a verte? Claro, al final a mí acuden más o menos dos tipos de personas, o los que directamente no quieren ir al médico y ya buscan una alternativa, o los que ya han pasado por todo y nadie le ha dado una solución, ¿no? Entonces, al final muchas veces estamos en un mundo de rapidez, no hay tiempo, entonces ya no se le escucha a la persona, ¿no? Al final lo más importante eres tú. ¿Y qué me tienes que contar, ¿no? Y tu vida, no lo que pone en un papel, en una analítica, en una resonancia y demás, porque al final son pruebas complementarias. El problema hoy en día es que nos basamos en estas pruebas como pruebas diagnósticas, ¿no? Entonces, al final, ¿quién acude a mí? Pues una persona inquieta o una persona que ya está en el límite, ¿no? O sea, que ya ha pasado por todo. Normalmente me viene gente que ya está en el límite, ¿no? Ya están. O que a lo mejor ya porque alguien les ha recomendado o porque ya eran pacientes míos en fisioterapia tradicional y han dicho, mira, quiero ir un paso más allá porque no puedo seguir así. ¿Y dónde te encontramos? Pues me encontráis en siempre la calle, me la apunté porque yo soy malísima para las calles, en Carrer del Pare Francesc Molina, 33, ¿no? En el centro Senfi, ahí tengo mi sala. Ahí me consta que es un centro multidisciplinar también. Sí, lo Tenéis somos. un poco de todo. Lo somos. Sí, lo sí, estamos cerca de un buen equipo, de ese escorchador, cerca del colegio. Sí, lo sé. Y ahí paso consulta presencial y también paso consulta online. Pues muy bien, al menos hay una cosa clara, no sé si me curaré, pero he aprendido un montón de palabras y dando maravillas. Yo sé que tengo la microbiótica perfecto, el PIN perfecto y lo demás creo que lo tengo bien. No sé, si me encuentro no te preocupes, que vendré a verte. Vale. Sí. Mira, muchas gracias a ti, y gracias Tony. Siempre y aprendemos mucho siempre de vosotras y de vosotros y de la fisioterapia y gracias por siempre estudiar, aprender y ayudarnos a estar mejor y tener buena salud. Muchísimas gracias a ti Amira. por esta Ha sido entrevista. un placer. Para mí también. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.